Les quiero dar la bienvenida. Vamos a hacer una mesa redonda, va a ser un mix en el que ellos van a hacer una breve presentación sobre un tema que todavía no tenemos claro qué es. Ojalá la mesa no lo aclare, porque creemos que hay un grado, digamos, de proceso en lo que entendemos por la casa. Somos arquitectos, nos dedicamos a estudiar, investigar la ciudad y la vivienda como tema. Yo aparte soy parte del equipo curatorial de la muestra Del cielo a casa. Ese es el motivo por el cual me tomé la libertad de darle vuelta al título y llamar esta mesa redonda de Casa al Cielo. Antes que nada quería presentar a los invitados. Fernando Díez, aquí, nació en Buenos Aires en 1953, es arquitecto, editor crítico y profesor especializado en urbanismo y teoría de la arquitectura. Obtuvo su grado de arquitecto en la Universidad de Belgrano en 1979 y de doctor en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Brasil. Desde 1979 ejerció la docencia y la investigación en las universidades de Buenos Aires y Palermo. Actualmente es profesor de la Universidad de Itela y profesor de posgrados en diversas universidades nacionales y de extranjeros. Es autor de varios libros, no los voy a nombrar todos porque son demasiados, y es un gran placer tenerlo hoy con nosotros. Javier Agustín Rojas, que está al lado mío, es arquitecto, editor y fotógrafo de arquitectura, es arquitecto por la Universidad de Belgrano. Entre el 2007 y 2008 estudió fotografía con Ricardo Torosian y Juan Travnik en la Escuela Argentina de Fotografía. Fue editor ejecutivo de la revista Plot y colaboró como asistente editorial en la revista Pinup. En la actualidad, Javier dirige el Centro de Estudios de Arquitectura Contemporánea de la Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Torcuato Di Tella. Josefina Espósito es arquitecta por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y cursó su estudio de posgrado en la Architectural Association School of Architecture de Londres. Fue docente en el área de proyecto de la Universidad Nacional de La Matanza, en el área de teoría y forma de la Universidad Nacional de San Martín y en el área de morfología de la FADUBA. En 2017 fundó su estudio junto a Juan Campanini, que nos acompaña también acá, Juan, que también puede hablar cuando quiera, igual que todos. Y fundó su estudio en la Ciudad de Buenos Aires, donde desarrollan proyectos de arquitectura de distintas escalas e investigaciones teóricas. Juntos son profesores de taller de Proyecto 3 de la Universidad Torcuato Di Tella. La idea de formar esta mesa de conversación tiene que ver con un gran enigma que se presentó al curar la muestra, que tiene que ver con el rol de la arquitectura, específicamente de la casa, en la muestra. No sé si tuvieron ustedes la oportunidad de ver la muestra. Veo muchas cabezas con sentimiento, eso es bueno porque van a entender un poco de qué hablo. Cuando recorremos la muestra podemos ver que la casa está presente en todos lados. No es que no está la arquitectura, la casa, la vivienda como tema. Podemos ver hasta una sección de las constelaciones que se presentan, se llama hogar. Y eso tiene que ver con que lo que entendemos como casa, nosotros como arquitectos solemos analizarlo como objeto, pero para nosotros la casa es para todos, la casa es algo mucho más amplio. Tiene que ver con nuestras cosas, con nuestros afectos, incluso con objetos que muchos están ahí, que nos podemos llevar de otro lugar y esa casa se puede venir con nosotros. Eso más una condición puramente pragmática o de dificultad espacial hace que la casa como tema no esté tan presente en la muestra. ¿Está bien? Hay poca arquitectura, salvo un caso exclusivo que tiene que ver con la Casa del Puente, que está presentada en unas fotografías, que claro, no podíamos poner una casa dentro de un museo, ¿no? O si se podía, no queríamos tal desafío. Es por eso que nos permitimos también pensar si la casa como tal, la casa argentina, y es un poco las preguntas que se van a abrir después, existe algo que nos pueda representar tanto como, por ejemplo, una pelota o una batidora o
un neumático, algo que uno entienda, o el Magiclick o la Virome, que de alguna forma nos representa como individuos de este país. Si existe una casa argentina, si existe una arquitectura que pueda entenderse como local, y a partir de esas inquietudes dijimos, bueno, esto sería bueno empezar a conversarlo, abrirlo como tema y por qué no hacerlo público. Es por eso que les pedí a los invitados que hagan una breve presentación de unos 10-12 minutos, donde ellos van a hacer un recorrido completamente libre sobre el tema, y luego de eso vamos a darnos la oportunidad de conversar y cruzar ideas a partir de lo que exponen. Así que primero inaugura Fernando. Te dejo 3 micrófonos. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Un placer estar acá en esta salita en la que uno se siente, digamos, más en conversación que otra cosa, ¿no? Y creo que eso es cómodo para todos. Y bueno, yo me tomé del subtítulo de la muestra, que dice varias palabras complicadas, ¿no? Cultura material argentina. La palabra argentina ya es complicada. Digamos, ya decir cultura argentina uno tiene que empezar a ver dónde empieza, dónde termina, y es complicado. Material, tal vez es lo más simple, digamos, es como que intenta poner de lado todo lo que sea estrictamente visual, digamos, las artes plásticas, por decirlo así, me imagino, ¿no? Pero claro, la cultura siempre está en conflicto, digamos, es decir, porque ¿qué es la cultura? ¿La calidad o la identidad? Digamos, aquello con lo que te identificás o aquello que es de calidad. Yo creo que es más decir que es alguna combinación de esas cosas, pero en todo caso en la muestra hay, digamos, objetos que están, digamos, en muy distintas latitudes de estas dos coordenadas, ¿no? A mí me interesa muchísimo la cultura de aquello que no fue pensado como cultura y que se transforma, digamos, en una memoria, en un bien cultural, ¿no? Es decir, la caja de fósforo ranchera, la silla Mar del Plata, que está en algún lado de Mimbre. Pero también hay momentos de convergencia, digamos, entre diseño, autoría y esa difusión y esa asimilación que hace de un objeto de diseño algo popular, ¿no? Que puede ser el caso, por ejemplo, de la cifra, la máquina de calcular que hizo Silvio Grichner para FATE, y bueno, que se hizo muy difundida. Por ahí los jóvenes no saben ni de qué se trata, pero para sumar antes uno tenía una máquina eléctrica que apretaba unos botones y tiraba un rollo de papel. Bueno, dichas estas introducciones, está el otro problema, ¿no? El peor, el más difícil, que es ¿qué es lo argentino? Y ese problema ya estaba, así que si ¿cómo es con las imágenes? ¿Querés que yo pase? Ah, si sos tan buena. Anda hasta la Argentina. Ahí. Sí. Y en los años, es un poquito de historia, no mucha, pero digamos, en los años 20, 30 estaba el tema de que, bueno, que al final les pasaba algo que nos pasa a nosotros también. Vos decís, bueno, ¿cuál es la cultura material argentina? Bueno, voy a ir al Museo de Arte Decorativo. Entrás en el Palacio de Errázuriz, empezás a recorrer y al rato no sabés si estás en Buenos Aires, si estás en París, o si estás, qué sé yo, en Frankfurt. No sabés dónde estás. Y todos los objetos que ves te pueden impresionar, pero no son tuyos.
digamos, son como, no sé, como ¿cómo se llama? Bueno, la cuestión es que eso les pasaba también en los años 20 y 30, porque se dieron cuenta que, bueno, que al final nos habíamos europeizado, modernizado, traído la cultura al país, pero el país entonces era otra cosa. Y aparecieron estas cosas, apareció, digamos, arquitectos como Martín Noel, escritores, Ricardo Rojas, que se hizo su casa con la forma de la casa de Tucumán. Se reconstruyó la casa de Tucumán porque la habían tirado, la habían roto porque no les interesaba, y después, en este momento, digamos, de los años, comienzo del siglo XX, descubren que no hay algo argentino que como se estaba haciendo en la literatura, con el gaucho y qué sé yo. Entonces, bueno, surgió este movimiento que es el neocolonial. En realidad esta es una imagen que no es tanto del movimiento como del interés, ¿no? Es decir, porque empiezan a hacer un relevamiento de los vestigios de lo que quedaba de ese pasado colonial que consideraban auténtico, propio. Aunque era pobre, porque imagínate que estas rejas son muy pobrecitas comparadas con cualquier cosa que puedas ver en el Museo Nacional de Arte Decorativo, ¿no? Ni siquiera la verja de la entrada nomás es. Pero eran propias y eran anónimas, es decir, no tenían un autor, ¿no? Entonces, bueno, ese movimiento ¿cómo se llama? Neocolonial, lo pueden ver en el Museo Fernández Blanco, que es la casa de Martín Noel, que es este arquitecto que es uno de los impulsores del movimiento hacia esa recuperación del colonial, ¿no? Del neocolonial. Y los relevamientos de Nadal Mora, como en esta lámina, son relevamientos de algo donde podía encontrar un patrón, una repetición. Por ejemplo, estas esquinas que tenían, que ya no hay ninguna, pero bueno, en Bogotá se encuentran algunas, un pilar de madera dura en la esquina, y cosas por el estilo. El libro tiene, digamos, es todo un inventario, y bueno, hay otros autores como Cronfus que hacen lo mismo. Ya voy muy despacio, ¿no? Bueno, de ahí paso a un interés propio, personal, que siempre tuve en la vivienda popular, en la vivienda anónima, que pareció que nunca necesitaba formar parte de los libros de historia, y que a mí me pareció que esto era cultura. Que esto es un lugar donde cuando vos te fuiste 20 años del país y volvés, vos te reconoces en esto, no te reconoces en el Palacio Errázuriz. Te reencontrás con tu lugar porque está esto. En la puerta de este lugar se puede tomar el mate. Entonces, esta de las muchas que tengo, porque yo hice unas investigaciones sobre tipología y qué sé yo, elegí esta porque me hizo acordar a Esperando la carroza. Porque claro, la cinematografía tiene que hacer eso, tiene que encontrar una atmósfera, un sitio, una vocación, tiene que llegar a un recuerdo, ¿no? Y evidentemente estas rejas modestísimas, estas casas pobrísimas, que eran, digamos, lo más barato, lo más simple que había, hoy tienen un sentido, tienen un recuerdo, tienen una memoria que no lo tienen otras cosas. Puse una más solo para subrayar que hay muchas y que parecen todas iguales, pero no. Tienen linajes, tienen personalidades, tienen procedencias. Se dan de una forma en un lugar, se dan de otra forma en otro lugar. Vas a Victoria, Entre Ríos, y los ves y ves un tipo de este tipo de casas, y vas a un barrio de Buenos Aires y ves otro tipo de este tipo de casas. O sea que ahí hay una complejidad cultural que se puede reconocer y que se puede valorar, y que a mí me pareció interesante.
Pero también está, digamos, la arquitectura culta. No sé cómo se ve de bien esto, sí, ¿no? Se ve suficientemente. Este es un petit hotel que está en el barrio norte, de los años 30. Y creo que, sí, 32. Y creo que lo que traté de hacer es poner varias cosas de los mismos años. Porque claro, este era un hotel de rica. ¿Vos moviste el bolso y se apagó? Sí. Hola. Y ahora sí lo apago para que no haga lío, ¿eh? Creo que está apagado. Y bueno, solo les pido que miren un poquito, ¿no? La reja de la escalera, los mármoles de los escalones, el piso de damero, la alfombra, no sé, persa o qué sé yo, el jarrón chino, la decoración del techo. Es decir, hay una serie de elementos que están allí como declaraciones, digamos, del optimismo, la riqueza, la decisión que tiene el propietario para hacer de su casa un lugar como la gente. Vale. En los mismos años, este es el mismo lugar de otra casa, ¿no? Que bueno, digamos, que le hiciera Bustillo no tiene mucha importancia. Lo que tiene interés en este momento es cómo esos elementos fueron sustituidos por, digamos, por una restricción, ¿no? Es decir, con menos cosas, muchas menos cosas, las paredes lisas, unas continuidades espaciales, unas mobiliario totalmente distinto, totalmente moderno y todo más abstracto. Y esta otra muestra también ese proceso, ese momento de modernización. Creo que pueden ir caminando y mirar por la puerta, se puede ver este interior, que es la esquina de Alvear y Libertad, en un edificio de Pater y Morea, de los años 39. Y claro, ahora hay mármoles, pero el mármol es tal vez es travertino. Es decir, no hay molduras, sino que el mármol produce una superficie en vez de producir unas volumetrías, ¿no? De todas maneras, vuelve a pasar lo mismo. Es decir, en todas estas arquitecturas cultas, bueno, ¿estará en Nueva York o estará acá? ¿Será en Ankara o será en el Cairo? Que también puede ser, ¿no? Es decir, que es una arquitectura que representa más un momento que un lugar. Así que ahí vuelve, digamos, a ser muy, muy detallista tal vez lo argentino, ¿no? Así que uno tiene que volver es decir, pasan los años. ¿Me pasé ya? Pasan los años y ya estamos en el año 50, es decir, 10 años después, se hacen todas estas casas de fomento, ¿no? Que las llamamos casas cajón los arquitectos, y que son unas casas más simples, racionalistas, si se quiere, asociadas a ciertos materiales, por ejemplo, el revoque con vidrio, y otras cosas que a mí me parecen increíbles, digamos, inevitablemente argentinas, ¿no? Es decir, que vienen ¿cómo decir?, de procesos urbanos, porque la casa nunca está sola, siempre forma parte de una vereda, de una calle, de una ciudad, está integrada a un paisaje, ¿no? Y esto que nosotros llamamos el chalet entre medianeras es como un oxímoron, se dice, ¿no? Una contradicción
Es decir, ¿cómo un chalet va a estar entre medianeras? Un chalet está en el campo, es exento, está... Pero bueno, nosotros lo inventamos. Para. No, quiero que miren cómo es, porque no es solamente que tiene tejados y que los tejados y que tiene paredes, que está entre paredes y que tiene muy poco espacio, sino que hay toda una elaborada forma para crear la ilusión de que sí que es un chalet, ¿no? Es decir, está separado de la vereda, de la calle, como para que haya un jardín, porque está rodeado de un jardín, pero bueno, de este pequeño jardín. Y tiene piedra Mar del Plata, que es una parte muy importante de ese esfuerzo, de esa decisión y de esa identificación. Y bueno, como era medio breve la cosa, no puse los chalés de Mar del Plata, pero ustedes se los pueden imaginar, ¿no? Es decir que también aparece acá un ingrediente que te va revelando cómo se construye este imaginario, esta cultura popular, y que tiene que ver con el haber ido a Mar del Plata, el volver de Mar del Plata, volver a ir a Mar del Plata y no poder tener un chalet en Mar del Plata, hacerse tu propia casa es el chalet Mar del Plata. Es decir, que de alguna manera la casa de veraneo es también, los lugares de veraneo son lugares donde se van, como un caldero, se van experimentando cosas que después van surgiendo y se van materializando en la ciudad. Y esta casa anónima está en un barrio de Buenos Aires, ¿no? Gracias. Y para hacerlo, quise hacerlo cronológico para que tuviera algún orden las distintas observaciones. Se me ocurrió hablar de, hubo un movimiento artístico, pero sobre todo arquitectónico, que se llamó movimiento Casas Blancas o casablanquismo, ¿no? De los años 50 y 60. En realidad, digamos, tuvo efecto en años posteriores todavía, pero esta casa es del 58, es una casa de Elis, y tal vez como imágenes que ustedes puedan tener sobre este movimiento está la iglesia de Caveri y Elis, que se llama la iglesia de Fátima, en Martínez, que representa, digamos, esta sensibilidad, que es una sensibilidad que deja atrás, digamos, ese metropolitanismo de los vidrios y el hall que parecía Nueva York, que deja atrás lo francés, lo lujoso, lo perfecto, y que se interesa por la rugosidad y la rusticidad, digamos. Es decir, que acá todo es rústico, nada es suave, pero sugerente, digamos. Es decir, es una pobreza culta. Y fíjense cómo se parece esto al neocolonial, ¿no? Es decir, hay puntos de contacto muy fuertes ahí, además del color blanco. Pero solo observen que la foto muestra que las paredes son de ladrillos sin revocar, ¿no? Los pisos son de baldosas vitrificadas, casi artesanales. El techo es de hormigón a la vista, es decir, tiene una forma tradicional, vernácula, pero es de hormigón. Es decir, que hay una síntesis de lo vernacular con lo moderno y que se expresa también, por ejemplo, en la gran preferencia por los muebles empotrados. Bien. Y bueno, la última asociación que quiero ofrecerles en estos intentos, digamos, o en estos momentos en que se acerca lo cultural, digamos, la alta cultura y la baja cultura, como diría Eco, ¿no? Es decir, que convergen lo académico con lo popular, tal vez no en una forma tan sofisticada o ambiciosa estéticamente como había sido el movimiento de Casas Blancas, es el fenómeno del loft, que aunque es importado, digamos,
aparece en Buenos Aires como una, se podría decir, como una revolución estética, porque, bueno, las mismas, es decir, ya no se aprecian los cielos rasos de yeso, las luces empotradas, las terminaciones de madera, sino los materiales rústicos. Es decir, en el loft, que es el aprovechamiento, creo que todos más o menos que lo tengan presente, que en los años 90 empieza a ocurrir de los edificios industriales que habían quedado, digamos, en desuso y que son transformados en departamentos de un solo ambiente de gran volumen, como podría ser este espacio tal vez. Pero es bastante curioso porque creo que por primera vez en la industria inmobiliaria se ofrecen como nuevos edificios viejos, ¿no? Dice, loft a estrenar, decían las propagandas, ¿no? Y la gente iba y los compraban porque eran nuevos, los compraba, ¿no? Pero claro, eran edificios viejos remodelados, como también se hizo en Puerto Madero, se hizo en Los Silos de no sé qué, y se hizo acá enfrente, ¿no? Digamos, en una versión de alto rango en este edificio que era el edificio, no me acuerdo cómo se llamaba, Chrysler. Bueno, fue claro, tenía arriba una pista, pero había sido originalmente de otra automotriz, de otro importador. Bueno, ese es el loft. Pero lo que me interesaba pensar del loft es cómo, ¿por qué? ¿No? Es decir, ahora es la pared de bloques sin revocar, el piso de mosaicos calcáreos, que es algo que había sido abandonado porque se consideraba pobre, aparece ahí como algo deseable, ¿no? Los ladrillos sin revocar, las instalaciones que pasan los caños, se ven, los caños quedan a la vista, y bueno, las escaleras hechas con chapa industrial, ese tipo de estética, digamos, que empieza a percibirse, si no como propia, como auténtica, ¿no? Es decir, como más verosímil. Y bueno, creo que ahí terminan un poco mis disparadores. ¿Te puedo pedir un poquito de agua? Sí. Está bien. No tengo idea cuánto. No sé, no tenemos reloj. Bueno, fue natural. Gracias. Bueno, hola a todos, gracias por venir y es un placer estar compartiendo esta conversación con ustedes y con todos ustedes también. Me gusta, fue un poco una sorpresa también para nosotros ver las presentaciones de los otros. Y si Fernando habló más sobre vivienda unifamiliar, yo voy a ir a viviendas de otra escala y repasar algunos casos de arquitectura que creo están bastante en relación y pueden disparar temas para conversar después. Pero quería empezar mostrando esta obra del arquitecto Clorindo Testa, que es toda una serie de paneles es una obra que se llama Habitar, Circular, Trabajar y Recrearse, que hace referencia a los 4 preceptos urbanísticos que plantea la Carta de Atenas, que es el documento que surge del Congreso de Arquitectura Internacional de Arquitectura Moderna del año 1933, y Clorindo, de una forma bastante como provocativa, arma toda esta serie de paneles que va como describiendo el recorrido diario de un habitante, de un ciudadano urbano, y expone a lo largo de toda esta serie, que son todos paneles independientes, que no me acuerdo del número exacto, pero son bastantes, como podrán ver. Y lo que va como describiendo es la relación del cuerpo del cuerpo humano con el espacio y los objetos que utiliza en ese habitar.
Y al concentrarte también en la relación entre los objetos domésticos y más cotidianos, reduce lo que podríamos o comúnmente conocemos como arquitectura a su condición más mínima, ¿no? Solo podemos identificar algunos muros, no sé si se ven, no, los muros que dividen los ambientes o algo de lo que se asoma por debajo de todos los objetos que ocupan esos pequeñísimos espacios, ¿no? Y arma todo como una especie de claustrofóbico recorrido de este personaje que arma, que pasa desde la casa, este habitar, en esos espacios muy chicos, ¿no? Que está, ahí se ve que está en la cama, en el baño, pero también hay un vecino que está en el departamento de atrás, como repitiendo la misma escena, pero también separado por un muro muy finito con la cocina. Y expone entonces como esta relación de la organización arquitectónica y los modos de habitar de esas arquitecturas, planteando una mirada muy crítica a algo que creo que todos podríamos leer como muy cotidiano y muy familiar, y que a lo que a mí me interesa mucho esta obra es que al exponerlo así, ¿no? Como verlo con un poco de distancia, lo vuelve muy ajeno y posible como de ser replanteado, ¿no? Como esta secuencia de la vida en espacios interiores, ¿no? Hasta allá se ve el mismo personaje adentro del colectivo, yendo a trabajar, sentándose en su escritorio, en la tira de abajo, almorzando y volviendo a su casa para terminar el día como entre la mesa y mirando la tele. Pero la pregunta que despierta es cómo afecta, ¿no? Cómo la distribución de estos espacios más domésticos determinan modos de relacionarnos y de ocupar esos espacios, y a la vez también, como una pregunta todavía más amplia, que es qué otras formas podemos pensar desde la arquitectura para vivir mejor, ¿no? Que lo que vive este personaje. Y en la modernidad, que aparece muy activamente en la muestra que está unos pisos más arriba donde estamos ahora, o sea, no termina de aparecer la casa como objeto, pero estamos siempre recorriendo y mirando y leyendo objetos de ese habitar, ¿no? Y el espacio doméstico fue para la arquitectura moderna como el lugar como el laboratorio de los temas más importantes, ¿no? O unas grandes discusiones pasaban por cómo moldear ese cuerpo y cómo moldear a ese ciudadano urbano, si la arquitectura hasta el siglo XX, hasta fines del siglo XIX, se concentraba en instituciones, palacios y todo. A partir de fines del siglo XIX y el siglo XX cambia completamente su eje para tener que dar respuesta a toda una necesidad de vivienda popular, y también dar respuesta a las grandes como caudales de gente que empieza a asentarse en las ciudades. Pero todo eso se diseña, ¿no? Y establece como reglas de organización y de cómo se debe vivir y cuál es la moralidad de ese ciudadano moderno. Y este libro, que es medio un manual en el que los arquitectos tienen en su biblioteca, que es el Neufert, que es como el ejemplo gráfico de esto que estoy diciendo, de diseñar absolutamente todo, ¿no? Como toda la relación del cuerpo con los objetos está medido y puede ser controlado y hasta puesto al servicio de la industria, y la industria también, como esa relación con la arquitectura de qué controla cada cosa, ¿no? Pero si bien puede haber hay muchas críticas a la modernidad y no me voy a detener en eso, quería traer algunos casos que son todos casos locales que atraviesan el siglo XX y también hasta voy a terminar con uno bastante cercano a nuestros días, que, como en este caso, que es un edificio en Belgrano de los arquitectos Ferrari, Ardó y Kurchan de los años 40, que es el edificio en la calle O'Higgins, que van a ser todos, empezando por pero toda una serie de arquitecturas que plantean formas de habitar mucho más abiertas de lo que veíamos en la obra de Testa, ¿no? En esos paneles, ¿no? Espacios que no están sobredeterminados programáticamente, sino que ahora el juego se abre a que los usuarios también puedan ocuparlo según sus necesidades. Y esta siempre es la misma planta, ¿no? Que se ve que puede organizarse de formas distintas,
dependiendo de cuál sea el uso que el usuario quiera darle. Y bueno, acá me van a tener que creer, porque no sé si llegan a leerlo, pero en la publicación de esta obra los propios arquitectos plantean, ¿no? Dice, surge la necesidad de hallar un medio por el cual los departamentos fueran transformables, al fin de adaptarse no solo a las necesidades materiales, ¿no? Hablando de si tiene que ser para 1, 2, 3, 4 habitantes o cómo fuese la conformación de ese grupo familiar, sino también a las necesidades psicológicas de amplitud y el paso del tiempo, ¿no? Aparece la idea de poder uno tener como responsabilidad sobre la forma de usar y de ocupar esos espacios, ¿no? Y eso también la arquitectura, plantea los parámetros para que esas variedades puedan ser alojadas, ¿no? Y acá ellos también plantean toda una serie de mobiliarios que son plegables o que a la vez son unos placares con ruedas que pueden girarse o moverse, también logrando así que la arquitectura pueda alojar todas las imprevisibilidades de la vida cotidiana. Otro ejemplo, y me gusta traerlo porque este libro está en la muestra acá arriba, que es un libro del arquitecto Vladimiro Acosta, y es uno de los momentos, o de los pocos momentos, creo que está, bueno, Sebastián nombraba que está en la Casa del Puente de Amancio Williams y Delfina Gálvez, pero es uno de los pocos momentos de la exposición en la que hay una referencia puramente arquitectónica, como este libro, y el edificio del Hogar Obrero que proyectan, y hay muchas internas e historias sobre el vínculo entre los dos arquitectos, Beret Ervide y Vladimiro Acosta, pero está este edificio sobre la calle Rivadavia, que es el Hogar Obrero, en el que se pone muy en relación con lo que Vladimiro plantea en su libro, ¿no? Que organiza como un volumen de viviendas muy en tira, con un pasillo común que da acceso a todas las unidades, y después hay otro volumen que hace frente a la avenida, que es el que vemos de acá a la derecha, y un volumen más bajo que aloja todos los programas más comunes, ¿no? Como comedores y áreas cooperativas. Pero lo que es interesante de este edificio es que tensiona muy radicalmente la estructura urbana tradicional, ¿no? Como no podemos leer como este frente que siempre leemos en los edificios de la ciudad, sino que se organiza dentro del lote de una forma completamente distinta, que es algo que los propios arquitectos siempre como estudiaban en estos edificios de alta densidad, como las mejores condiciones climáticas, de asoleamiento y ambientales, y a la vez generar nuevas relaciones con el entorno. Es un edificio que, si nos dijeran que están en otra ciudad, lo podríamos creer, y si no lo conocemos, si nos dicen que está en Buenos Aires, dices, qué raro, no es la arquitectura que solemos reconocer, ¿no? Y otro caso que me encanta, y lamentablemente nunca se construyó, es este proyecto del arquitecto Amancio Williams, que es una torre en Belgrano, que también trabaja de una forma muy radical la relación de la arquitectura doméstica con su contexto, ¿no? Con el contexto urbano, el contexto de la ciudad. Y a la vez, si vemos la planta, y está como que podría ser un proyecto que se hace hoy, o se hizo hace un par de años, o se puede llegar a hacer en 20 años y probablemente siga siendo como muy contemporáneo, donde la relación con el paisaje también la altera por completo, ¿no? Y arma estos dibujos que son súper lindos, en los que expone cómo el ocupante, ¿no? El habitante que vaya a estar en ese departamento, ve desde su casa como su propio jardín, arma en altura unos jardines, este espesor verde que veíamos en el dibujo anterior, o este espesor de crisantemos que aparece en primer plano, ¿no? Que es un detalle, de nuevo, o sea, aparecen todas estas macetitas con flores, y que coloca al habitante en el centro de la ciudad, en el barrio de Belgrano, pero al mismo tiempo negando la ciudad existente, y la hace como, o la vela, o la hace un poco desaparecer por este espesor, ¿no? de vegetación.
¿Fui yo? Sí, probablemente sí, pero no sé qué apreté. Ahí va. Bueno, y para terminar, un caso de ahora, 2008, de todo un grupo de arquitectos, Mariano Clusellas, Cole Croce, O'Connor, Sullman, Zambonini, que también para traer que estas ideas siguen muy vigentes en la contemporaneidad, como pensar el lujo ya no desde el tamaño de los espacios o la cantidad de metros, sino que está más en relación en diseñar el aire, ¿no? Diseñar un espacio que no está determinado programáticamente, sino que uno puede apropiárselo, y la arquitectura determina toda una serie de condiciones mínimas, ¿no? De estabilidad, y lo que diseña es esto, es el espacio y no al habitante, como nos mostraba Clorindo en esa primera obra. Y sobre todo como para disparar otra idea, ¿no? Que es como la responsabilidad que también tiene la arquitectura de pensar y deshacer un poco esas formas fijas que a veces damos por sentadas para dar lugar a nuevas formas de ocupar y de diseñar esos espacios, y también como formas de vivir mejor en una ciudad tan densa y tan compacta como es Buenos Aires. Eso es todo. Yo quiero volver al modo presentador. Ah, sí. A ver. Para mí se... Acá. ¿Dónde? Sí, ¿no? Y ahí arriba en ver, ahora poner arriba ver modo... Ah, Perdón. a ver. ¿Qué? ¿Queremos? Porque tenemos un machete de poder ver qué es lo que sigue. Moderador se llama. Sobre los espacios comunes. Que son muchos autores. ¿Querés que vaya pasando yo? No, me acerco a intentar pasar. Ahí. Uy, eso pasó. Bueno, estamos Que lo toco arruinando a la Wayne. presentación. Cambiar de lado. Sí, si no, andar pasando vos de una. Bueno, disculpen la interrupción. Muchas gracias a todos y a todas por venir. No, ahora va a agarrar, me parece. Ahí está. Genial. Muchas gracias, Seba, por la invitación. Estoy muy contento de estar acá con Josefina y Fernando y con todos ustedes. Veo muchas caras conocidas del equipo del museo. Se desconectó algo más. Bueno, yo voy a ser quizás un poquito más breve y comentar algunos disparadores que me vinieron viendo la muestra y conversando con los chicos sobre la mesa redonda. A mí el primer interrogante que se me planteaba con respecto a la casa y a la vivienda es inmediatamente no tanto el cómo vive uno y la domesticidad, que me parece que como dice Seba, está como muy bien planteado en la muestra, como esos vínculos afectivos que tenemos con los objetos que componen nuestra cotidianeidad, sino que se me planteaba más como que el problema es cómo vivir con otros, como que siempre cuando uno piensa en cómo vivir y en la vivienda, el problema es cómo vivir con los demás, si es con los demás, si es sin los demás, si es aislado. Un poco por mi experiencia de vida, de haber vivido siempre en Buenos Aires, a mí la ciudad se me presenta, como se ve en esta imagen, de manera simultánea, no con una narración histórica como la que hacía Fernando. Se me presenta como una superposición de símbolos, como puede ser el techo pizarra que se ve acá o las barandas que mostraba Fernando, con un montón de otros layers y una densidad y una presión donde hay que hacer un ejercicio muy grande para hilar y ver de dónde viene cada cosa. Y en ese sentido, yo soy fotógrafo de arquitectura, como mi profesión así de todos los días, y lo que más me sorprende siempre es lo inescindible que es la arquitectura de su entorno. Esta es una imagen del Palacio Minetti, que es un edificio de Rosario, muy importante, y uno lo ve así, no es un edificio con sus esculturas y gárgolas y demás, pero no lo ves en este entorno como idílico que se imaginó el arquitecto. Lo ves con el paso del tiempo, con el paso de los códigos, con la informalidad, con la economía, con la idiosincrasia argentina manifestada en el entorno construido, donde la verdad
es que la arquitectura y la vivienda se diluye, porque uno vive en la ciudad y no vive aislado de esa ciudad. O sea, es como lo que dice Simmel, la experiencia metropolitana es el todo de la vida, no es simplemente, bueno, llegué a mi refugio y acá vivo. Yo vivo en la oficina, vivo en el transporte público, vivo en la vereda, vivo en la universidad. Y a mí lo que me parece más característico de esa forma de vivir en Argentina es esta imagen, que digo, es obvio que es Buenos Aires por la densidad y la presión que tiene, pero la ley de Indias y el formato urbano que tenemos en esta región lo hace bastante intercambiable. Este es el plano de Buenos Aires, y esta es una foto de Gonet de las 5 esquinas, pero se la mostraba a un amigo y me decía, ay, sí, qué linda, qué Salta. Digo, no. Ponele que le faltan las montañas de fondo, pero igual Salta es bastante parecido, o sea, el tamaño de los lotes, la ciudad continua, fue parecida, exacto. Bueno, si esta es Recoleta, obviamente, Recoleta no es más así. Y esta experiencia de la ciudad con estos lotes cuadriculados y demás, yo creo que produce dos cosas. Por un lado, produce la parte de la ciudad incompleta. Esta es una foto de Coppola, que le gusta mucho a Le Corbusier porque habla como del carácter como moderno que tiene la arquitectura vernacular argentina, como que cuando él viene en el 29 ve estos cubitos, estos serían como PHs construidos al lado de terrenos vacíos. Y uno ve como esta ciudad como fragmentada, como un poco de lo que decía Josefina, como de la interioridad, pero como que el carácter urbano casi que desaparece hasta consolidarse en esta Buenos Aires, que es un poco la que conocemos todos. Esta es una foto de Greta Stern, de Mataderos, donde empezamos a ver que esa casita que está en el medio, que bueno, no tiene reja, pero que podría haber sido la casa de la reja que decía Fernando, o la casa de la izquierda, que es la que podría tener el revoque de vidrio, uno la percibe como esta fachada continua, donde y de vuelta estos Mataderos, pero podría ser Chacabuco, o podría ser Santa Fe, o podría ser como cualquier ciudad de la región. Y eso va evolucionando a este carácter que tienen las plantas bajas en Buenos Aires. Estas son fotos contemporáneas de Buenos Aires, donde la foto de la derecha se ve este tipo de revoque de vidrio y en la de la izquierda esa estética un poco más ochentosa de Buenos Aires, de los bronces, de la vereda continua, que ya no es la vereda vainilla, naranja, sino que es este calcáreo que bueno, ahora está un poco arruinado por las veredas de cemento peinado horribles, y uno ve esto cuando ve edificios. O sea, uno no mira para arriba, y si miras para arriba no te da el espesor. O sea, uno vive como un poco en esta ciudad, en la ciudad de estas paredes. Y hay una serie muy linda de Greta Stern, de fotos, que se llama Los patios de Buenos Aires, que es como, bueno, ¿qué pasa cuando entras? Que es también eso que tiene Buenos Aires, que el interior de la manzana es privado y es mágico, no es como en otros lugares del mundo que hay más entrecruzamiento entre lo público y lo privado. Y uno entra a un pulmón de manzana porque te abren la puerta y pasas al zaguán y pasas al patio y demás. Pero bueno, yo no viví esto, viví un poco más esta otra foto de Greta Stern que se llama Entre Muros. Esa es la Plaza Vicente López, donde se vuelve a ver ese patio de esa casa con todo el carácter doméstico del estilo que tenga que ser, empezado a dominar por la propiedad horizontal, por los departamentos, que es un poco donde yo crecí. O sea, mi dormitorio fue siempre como ni siquiera un pulmón de manzana, sino como un patio de aire y luz. Hay un dibujo que también me parece interesante traer a la luz, de Amancio Williams, donde él pone a la derecha cómo es un edificio de vivienda según el código, con sus densidades, con su tamaño, con su asoleamiento, y a la izquierda su proyecto. Es un dibujo que está disponible en el archivo Williams, es el proyecto de viviendas en el espacio, donde Williams lo que hace es como apilar estas viviendas, ¿no? Como un departamentito arriba de otro, entonces mi techo es como el jardín del vecino. Y hace una comparación maravillosa donde nunca dice que bueno, en la izquierda viven 10 y en la derecha viven 200. O sea, eso pero abajo pone como asoleamiento muy bueno, del otro lado dice asoleamiento malo. Y yo lo traía porque un poco la convocatoria también de la muestra y este tema que decía Fernando, como bueno, ¿qué es la cultura? Es como lo excepcional
lo bueno, lo radical o lo anónimo que con el paso del tiempo se vuelve memoria, se vuelve nuestra realidad y ahí lo consideramos cultura. Lo que me interesaba es que dentro de esta radicalidad, ¿no? de apilar estas viviendas y tener el jardín en el techo, uno ve el dibujo y sigue siendo como un universo quiche, ¿no? Como tiene un jardín con arbustitos y lajas de piedra San Luis. No hay como este hombre nuevo que va a habitar esta vivienda cooperativa. De hecho, es muy poco cooperativa. De hecho, no ves a tu vecino. Es como, vos tenés como tu vista de un horizonte verde perfecto y tu cielo y no ves a nadie más. Que eso es otra de las cosas que surge un poco en la conversación de como los pocos modelos de cooperativismo o de vivir en comunidad que hay en la Argentina que hayan triunfado. Siempre es como el sueño de la casa propia, con el jardincito, sea adelante, sea atrás, sea el departamento, sea el departamento de pozo, pero siempre es como lo mío. Y este universo kitsch me parece que recorre como muchos casos de arquitecturas que por un lado son de las más radicales que tenemos, como el edificio Cavanagh, pero que las terrazas las hace Benito Carrasco. Y de vuelta, la terraza de este edificio que está en un piso 12 es con lajas y arbustitos y no está la silla Mar del Plata, pero seguro que está. Y un modelo como muy arraigado, por alguna forma de decirlo. Sí se me ocurría, como para no ser tan pesimista, traer ejemplos de domesticidades un poco más radicales. Este es un departamento que hace Amancio Williams, como para volver a la foto inicial de Buenos Aires, ¿no? Donde está como esta masa continua de edificios. Bueno, dentro de estos departamentos quizás sí hay modelos ejemplares de otra forma de vivir. Entonces, en vez de tener el living, comedor o dormitorio a la calle, este es un departamento en Recoleta que hace Amancio Williams para Ignacio Pirovano. Lo que vemos allí es ese camastro, es la cama, es el dormitorio. El living está del otro lado. Pirovano hacía muchas inauguraciones, era coleccionista de arte. La colección del Moderno es como un poco la de él, la del Museo de Arte Moderno. Y con esta cortina definía como lo doméstico, cuándo performaba de una manera este espacio, cuándo performaba de otra. Un poco también trayendo a la luz no tanto la indeterminación del edificio de O'Higgins, sino como una performance mucho más direccionada de lo que es la domesticidad. Y que creo que hay ejemplos contemporáneos de arquitectos que estén trabajando en estos temas, que los traigo también, capaz es un poco raro, pero en la conversación previa que tuvimos con el equipo, hablábamos de la vivienda colectiva en Buenos Aires y en Argentina y cómo los arquitectos hacen vivienda colectiva. Y un poco Sebastián hablaba del fuerte peso que tiene la vivienda colectiva en Argentina, que hay mucha realidad, hay muchos edificios buenos hechos, pero que todos siguen, a mi criterio, un formato relativamente estándar y que la mayor radicalidad terminan siendo arquitectos que deciden intervenir el patrimonio. Esta es una casa Chorizo, que donde antes vivían varias familias en un barrio que se degrada y ya sin esta densidad porque las grandes familias ya no vienen en los centros de las ciudades, como podría ser Chacarita o La Boca. Una persona sola airea este espacio, entonces empieza a hacer patios, empieza a hacer perforaciones y es como que en el mismo patrimonio donde vemos esta ciudad continua pasa más por la elección de dónde ponerse y qué sacar, pero habitando un patrimonio que ya existe, donde casi no hay que inventar nada nuevo. Se me ocurre que acá también podrían venir los edificios, los proyectos tuyos, Sebastián, de las terrazas, de decir como la ciudad como un paisaje ya consolidado y es más la elección de construir una terraza vidriada con plantas y ahí es más como el nuevo vivir en la ciudad que un edificio nuevo. Y después, para volver a ser pesimista, que es más lo que me caracteriza del optimismo, sí también creo que si bien está toda esta ejemplaridad de arquitectura, de autor, que pasa la historia, que es radical, que estudiamos, en general vivimos así, vivimos como entre medianeras, haciendo como
ventanitas para tratar de ventilar al costado. Y no solo vivimos así, sino que también la ciudad que nosotros conocemos como la ciudad consolidada tiene cada vez más presiones con la ciudad informal, con ese otro Buenos Aires o ese otro que es la Villa Miseria, pero que ya van pasando tantos los años que esto se vuelve como parte del paisaje que no se va a erradicar, ni desaparecer, ni cambiar. Es parte de la forma en que vivimos y no hay una ciudad sin la otra. Hay una serie maravillosa de fotos de Gianpaolo Minelli, un fotógrafo suizo, que con un ojo muy preciso retrata algunos de estos paisajes urbanos, donde hay algo en lo clásico del encuadre que uno termina por aceptarlo, termina por decir, no, bueno, esto es una ciudad en sí misma. De hecho, es una ciudad bastante industrial, uno la podría pensar como artesanal, pero empieza a ver la reja, empieza a ver la ventana de PVC, el ladrillo sin revocar es un ladrillo de máquina, que es un material que nos caracteriza en cuanto a la idiosincrasia de cómo construimos. Bueno, y simplemente para terminar y poner otro disparador más, quería celebrar la minga con ustedes, que es lo que se hace en Tierra del Fuego cuando uno se muda, que se lleva a la casa, básicamente. Uno no es dueño del terreno, sino que es dueño de su propia casa y la va moviendo de lote a lote en un evento que se llama la minga. Y para como darle un twist a esta idea de arraigo, de peso, de tejido, de historia y densidad, y pensar que quizás hay otros modelos de domesticidades posibles. Gracias. Ese no sé si andaba. Hola. Sí, sí. Bueno, muchas gracias por las presentaciones. Interesantes y muy diversas. Y como fueron diciendo así de disparadores, hay un montón. Yo elegí algunos como para empezar a hablar. La idea también es que después hago unos primeros disparadores, pero siéntanse libres también para poder preguntar, opinar, lo que quieran. Hay 3 o 4 que me calaron un poquito más hondo, me generaron un poco más de inquietud, ¿no? Para no perderme, voy a ir un poco en el orden que lo fueron exponiendo. Me interesó, Fernando, que empezaste con la pregunta de qué es lo argentino, ¿no? Que es una pregunta que desde nuestra incumbencia profesional como arquitectos, y veo acá también hay muchos, están los co-curadores de la muestra, gracias por venir, que me cuesta un poco hablar de solo acá, ¿no? Como, o sea, pueden desdecirme como lo hicieron todo el tiempo, así que podemos ir discutiendo un poco más, no hay problema. Pero desde mi opinión, cuando nosotros proyectamos como arquitectos, me imagino que coinciden ustedes, o mismo cuando hicimos la muestra, no nos preguntamos tanto qué es lo argentino, qué es lo que nos representa, sino nos pusimos una condición de mirar nuestro país y ver cómo los procesos mediante los cuales las cosas se llegan a producir y llegan a existir, y esos procesos son variados, ¿no? Por eso en el subtítulo hablamos también de continuidades y descontinuidades, o algo así, no me acuerdo bien cómo dice, pero como que hablamos de un país que tiene muchas discontinuidades, que tenemos muchos problemas para tener una producción cómoda, ¿no? Y yo veía, Fernando, que en todos los episodios que vos ibas mostrando, estaban asociados a una serie de casos que no eran solo locales. O sea, más allá de que la primera instancia llamabas una arquitectura anónima, que lo era, ¿está bien? Y que tenía una condición neocolonial, que era como lo nuestro. También podíamos encontrar los pares internacionales, quizás un poco más cerca de Uruguay, o mismo yendo para, como me decías vos, en Bogotá, como que podíamos ver esas cosas. Y que en realidad uno puede entender que la diferenciación o esa cosa de reconocernos con algo autónomo puede quedar un poco
un poco corto cuando miramos las cosas a cierta distancia. Pero cuando uno empieza a ver en detalle cómo esos objetos tienen una adaptación que puede ser cultural, geográfica, climática, o bien por las propias contingencias que decía recién, ¿no? Por la falta de dinero o por la interrupción de un ciclo productivo que nos pasó con las crisis que tenemos. Eso creo que estimula la aparición de algunos híbridos, ¿no? Y esos híbridos, por ejemplo, creo que el más elocuente fue la casa chalet entre medianeras, que no es que había un deseo explícito de esa familia de vivir entre medianeras, es un deseo de tener un chalet y el terreno le alcanzó para tener unos 10 metros y lo tuvo que cortar a los costados. Entonces hay una condición que tiene que ver con el marco de las posibilidades y el ajuste de esas contingencias. Y yo la pregunta que me hago, y no es solo para vos, Fernando, sino para todos, tiene que ver con si nuestra condición, ¿no? De que somos un país casi en su totalidad de inmigrantes, de inmigrantes que en la mayoría, digamos, vienen de Europa. Somos también un país joven en ese sentido, que tiene una cultura que están como desarrollándose. Y la pregunta es si esa condición, esa cultura, esa condición híbrida no es de alguna forma lo que nos representa o mejor nos hace, lo que mejor nos podemos mirar a nosotros mismos, ¿no? Si en esa condición de la copia del neoclásico francés adaptado a nuestra escala, a nuestras condiciones, si la copia de las tipologías o mismo de la modernidad, muy limpiada con las casas cajón en su momento, ¿no? Porque en realidad ese racionalismo extremo nació también de una condición muy moderna, no es nuestro estándar, ¿no? Como esa condición de decir, bueno, esta ruptura híbrida es de alguna forma una constante que podemos ir viendo que es lo que vemos hasta el día de hoy, ¿no? Porque veía en los casos contemporáneos que también tienen esos referentes internacionales que todos usamos, ¿no? Entonces, eso era un poco lo que quería consultarles, a ver qué les parecía. No, sí. Me quedé un poco en lo del país de inmigración. Por un lado, eso, ¿no? Es decir, pero por el otro, es un país joven también en el hecho de que nace en la era de la globalización, que no empezó la semana pasada, ¿no? Digamos. Es decir, que ya todo era global, ¿no? Es decir, los ponchos de los... hubo una exposición en Proa sobre ponchos indígenas, fueron tejidos en Inglaterra, digamos, ¿no? Es decir, es muy global la situación en que se desarrolla toda incluso, por ejemplo, las ideas sobre independencia, masonería, no sé, son todas ideas globales, ¿no? No son ideas locales. Y es como vos decís, un poco, y como dicen los libros de lectura, el crisol de razas, ¿no? Es decir, que la palabra razas, digamos, no sé si es mi preferida, pero es el crisol de circunstancias, ¿no? De circunstancias muy diversas. Lo que pasa es que al mismo tiempo, como vos decís, eso pasó en el país de al lado, en el que sigue, en el otro que sigue más allá, en el otro que sigue más allá. Es decir, que el colonialismo fue un fenómeno global y amplio. Y las independencias, digamos, la ola de independencias americanas independizaron todas. Así que eso es una realidad, pero no deja de ser también una realidad esa constante, ¿cómo decir? Esa constante duda del argentino sobre qué es lo argentino, ¿no? Es decir, no es mía. Esa constante inseguridad, ¿no? Por ejemplo, el honor más alto que puede alcanzar
un académico argentino es haber enseñado en una universidad norteamericana. Digamos, cada vez que se destaca un argentino parecería una redención, que en los diarios sale que un argentino hizo tal cosa. Y uno es como que tiene que alimentarse de eso, porque hay algo que falta. Hay una falta. Yo lo vi un poco en la muestra eso. Es decir, lo sentí, no sé cómo explicarlo. Esa sensación de que deberíamos haber hecho algo que no hicimos, ¿no? Yo no creo. Yo tal vez sea un conformista, pero me gusta la improvisación, digamos. Es decir, prefiero el jazz. Y nos salió esto, como vos decís. Sí, es una ensalada, pero es así. Es nuestra ensalada, ¿no? No sé si ya está. No, me quedé pensando en lo que mencionaba, sobre todo del chalet entre medianeras. También la relación de la casa con sentirse en casa, y siendo como una nación tan heterogénea como las ciudades son las que terminan por condensar todas esas diferencias. Y hay también una voluntad que se veía muy bien en las fotos de Javi, como de esa relación de lo individual y lo colectivo, ¿no? Como si la ciudad se esforzara, y los códigos y las normas y las disposiciones se esforzara por generar una unidad luchando contra algo que es como imposible de moldear en cierta forma. Y aparecen todas esas diferencias, esas variaciones, esas... vos en un momento lo nombrabas también como radical, ¿no? Como el habitar más radical, que como eso lleva a pensar como una forma distinta de lo que no encontramos como natural o como más dado, pero en definitiva son como dos mundos que están siempre luchando por relacionarse y todo el tiempo se están separando, ¿no? Y veíamos muy bien esos interiores que mostrabas, que como si hubiese esa línea de frentes en que se intenta homogeneizar ciertas cosas, pero lo que se intenta homogeneizar son todas distintas tradiciones, distintas culturas, distintas tradiciones constructivas y hasta disciplinares, que es para mí es lo rico que tiene Argentina, digamos, y Buenos Aires en particular, o todas las ciudades más grandes del país, ¿no? Sí, eso que mencionás como tradición, o vos le pones el nombre de tradición, es algo que a mí también me llamó un poco como uno de los disparadores que quizá no estaba tan presente, pero que me pareció estimulante de lo que vos viste. O sea, vos hablaste de un puente entre, estaba presente el puente entre Freire, luego Williams, Clusey O'Connor, ¿no? Y ahí hay algo que tiene que ver con esta noción de cómo se construye una cultura material, ¿no? Estabas hablando de la interacción del sujeto, la configuración del espacio, pero en realidad la planta de Freire, de O'Higgins, es la planta de Bonpland, de Clusey O'Connor. Es como tal cual, ¿no? Y en realidad ahí hay algo también de esa arquitectura anónima, tipológica, que era de, mira, si esto está bien, ¿para qué yo voy a inventarlo de vuelta? Lo tomo y lo pongo en el lugar. Y tiene algo que ver con entender la sociedad, la cultura, esto, ¿no? Como el caldo de cultivo que vamos todos como cocinando y vamos sirviéndonos, y que es algo que tiene que ver con esa interacción o la parte más colectiva que ustedes mostraban en el habitar. O sea, desde la parte productiva de la casa, los que hacemos casas, podríamos entender que esa noción de cultura material también tiene mucho que ver con lo que pasa en la muestra. Había una cosa muy orgánica en la muestra que vos podés ver
cómo de un autor o de un diseño pasás a otro, que pasa a otro, que son indisociables, ¿no? Y eso me parece que es lo que todos entendemos por cultura, ¿está bien? Y cuando hablamos de cultura material, es esa planta que se transforma en otra, de un terreno más corto en uno más grande, etc. Esto no tiene una pregunta, pero no quería dejar de decirlo. Y quizá sí, puede ser la pregunta o la apertura al tema de cómo esta traslación de entender estos foros culturales o la ciudad como laboratorio donde se disputan estas cosas o se ensayan estos temas, cómo pasa a la sociedad. Y si eso tiene que ver con las ciudades que habitamos, ¿no? Porque no estamos hablando solo de Buenos Aires como ciudad entre medianeras. O sea, Córdoba, Rosario, Santa Fe, las ciudades de Argentina, los núcleos urbanos son de manzanas de 80 por 80, que tienen los lotes en las esquinas más chiquitos, los del centro más grandes, que producen un tipo de arquitectura que es muy, muy parecida en términos generales. Entonces, quizá la pregunta que iba un poco hacia esa condición que vos, Javi, hablabas un poco, que tiene que ver, bueno, en el fondo habitamos así, ¿no? Abriendo huecos en las medianeras, buscando aire, relacionándonos con los demás, no como esa idealización de Amancio Williams, sino con el tipo que él negaba y que decía, esto no sirve, ¿no? Y bueno, ahí quería ver si ustedes entienden que de esa condición espacial específica surgen formas de habitar y relacionarnos que tienen que ver con quienes somos. Sí, me viene muy rápidamente a la cabeza, todos vimos El hombre de al lado, ¿no? Bueno, como la casa de Le Corbusier, la única en América Latina, se hace una película y es de vecinos que se pelean por un hueco en la medianera. Y es como, no importa qué tanto aire, qué tanta espacialidad tenga la casa, es como, ¿dónde meto el tipo de al lado? Y la discusión no pasa por la fachada, por los brisolets, por el corte, pasa como por eso que nos hace argentinos, que es vivir entre medianeras, vivir en centros urbanos. No sé, es una pregunta como difícil, me parece, como la de cómo terminamos viviendo así, ¿no? Como... Bueno, pero vos tirás ahí una situación que no es... y pelearnos, te falta decir. Sí, porque nosotros nos peleamos, o sea, hay otros que no se pelean. Si vas en algunos... Sí, en Londres compartirían el jardín, dirían, claro, buenísimo, hacemos un patio entre los dos y tomamos claro. el té. No. Hay algo en eso, quizás no es la respuesta no sea tan iluminada o positiva como para lanzarla en un ámbito así, pero hay situaciones espaciales y no tienen que ver con el por qué. No es que esto va antes que el otro, pero hay condiciones de habitabilidad que generan ciertas fricciones que están en nuestra cultura. Al menos... Bueno, yo quiero volver un segundito a algo que me parece como lindo, que es el dibujo este que lo conocen todos como de Buenos Aires, ¿no? Este es un mapa de propiedades, no es un plano, o sea, son terrenos, son nombres, es como un catastro. Y para mí hay algo como muy inescindible de la arquitectura como propiedad privada, y que eso lo tenemos mucho, como digo, es un país donde nos fundamos siendo todos iguales, en una suerte de meritocracia, o sea, erradicando la esclavitud a muy temprana edad como país, pero es un país como sin lo común, sin lo colectivo, es como cada uno va teniendo su terreno al lado del uno del otro, y todavía seguimos viviendo un poco bajo este mapa, ¿no? de líneas en algún punto, donde bueno, el que más tiene un cuadrado más grande, pero no mucho más que eso. No, me hiciste acordar de algo que a diferencia de las cosas que hay arriba, digamos, la arquitectura está unida al piso, y salvo en esa última foto que mostraste.
Quiero decir que con esta idea de cultura como algo elevado, o superlativo, digamos, que puede estar y que está tan unida a la idea de autoría y un poco de cierto, digamos, mistificación autoral, ¿no? Que el autor lo hizo fulano y qué sé yo. Como yo di el ejemplo que se junta, ¿no?, la autoría en un producto que se hace popular. Pero en el caso particular de la arquitectura, lo que pasa es que todo el mundo la ve. Es decir, por más elitista, de vanguardia, único, inesperado que sea el Teatro Gran Rex, está ahí. Y todo el mundo va a pasar por la calle Corrientes y durante 50 años vamos a ir al cine, al Teatro Gran Rex, o sea que va a quedar unido, digamos. Un poco pasa eso con el panel de la peluquería, ¿cómo se llama?, que hay en la exposición. Sí, fototrama. Claro, que como fue algo que estuvo en la calle, fue público, finalmente se termina por asimilar. Ahora, hay otras obras que pueden ser muy cultas, muy especiales, pero que quedan en un círculo de especialistas y amantes del arte y qué sé yo. Y también son cultura, pero son, digamos, una cultura que vos tenés que ir a un museo para verla, ¿no? Y la otra está como impregnada en la vida, está como unida a la ciudad, como... No sé, yo veo alguna diferencia que no me parece que se puede pasar del todo por alto, ¿no? Como cuando dice Borges, bueno, argentinos seremos de cualquier modo, ¿no? Es una fatalidad, no es una elección. No, de hecho uno de los temas que unas incumbencias que tuvimos en la curaduría de la muestra tiene que ver con hacer justicia, entender que la cultura es todo y las cosas tienen tamaño, forma y lugar, no por ese estatus cultural que le puede dar la autoría o quiénes son los autores o el peso histórico que tenga eso dentro de la cultura que vos mencionás, sino otras jerarquías que tienen que ver con las constelaciones que se arman, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido la muestra deja bien plasmado que la cultura es un todo mucho más amplio que lo específicamente del nicho intelectual. Creo que las exposiciones, algo también que ustedes hicieron, la tuya Fernando, Javi terminando con la ciudad informal, que también es un hecho cultural. Y ahí, digamos, los arquitectos, sí, los pensadores de la ciudad, más que los arquitectos, o sea, todos los pensadores de la ciudad, creo que es donde se acaban un poco las ideas, ¿está bien? Porque hay arquitectos que operan en el campo de la ciudad informal y lo hacen de una forma muy generosa y es interesante, pero la ciudad informal sigue creciendo, sigue ganando o perdiendo la batalla, mejor dicho, y me parece que lo que presenta Javi como que puede ser interesante el cierre, ¿no? Como de las 3 exposiciones, porque hay lugares donde se nos acaban las herramientas, ¿no? Que son quizás estas herramientas técnicas o nuestras propias herramientas culturales y nos quedamos sin poder activar en esos lugares, ¿no? No sé si ustedes lo ven como tal, pero parece de alguna forma una batalla algo perdida desde visto así. Sí. Mi idea era que dedicarle un tiempo a que ustedes puedan también, no solo preguntas, porque la verdad que es una conversación, si tienen opiniones al respecto, está bueno que la puedan compartir. Yo les puedo acercar el micrófono a quien quiera decir algo. Hola, buenas noches. Bueno, primero gracias por las exposiciones. Me quedo con una reflexión y me vino automáticamente a la mente una frase de Bachelard que dice: quien sabe habitar es quien aprendió a acurrucarse, cuando habla de la poética del espacio. Y digo, siempre estamos mirándola adentro, como arquitectos o como habitantes, siempre estamos mirándola adentro de nuestra vivienda
tal vez de ahí deviene esto de que lo colectivo no esté tan desarrollado, tan explotado, pero para mí es muy notorio en el tratamiento que le damos a nuestras medianeras. Es una ciudad de medianeras y siempre se dejan descuidadas, en blanco, y empiezan a aparecer estas protuberancias buscando aire y luz. Entonces digo, tiene que ver con nuestro modo de habitar, tiene que ver con nuestra cultura, con nuestros códigos urbanos o con nuestras formas de construir, que nunca miramos el afuera y siempre vamos a lo propio, ¿no? El sueño de la casa propia, mi casa, cómo habito, cómo la pinto, pero nunca esa imagen general de ciudad. Como que la imagen de la ciudad, así como no miramos al río, tampoco miramos el afuera de nuestras propias unidades funcionales. Entonces me gustaría ver qué piensan ustedes en relación a esto. Yo ahí creo, me encanta el comentario porque pienso muy parecido a vos. Yo creo que el tema de las medianeras, que acá Fernando es un experto en tipología y forma urbana, es el futuro que nunca llegó. Es como también hay algo de los códigos y la forma de construir, porque una medianera tiene eso de, digo, estoy esperando en apoyarme en alguien al lado, 80 años esperando en apoyarme en la casa al lado, y está esa idea de que en algún momento vamos a llegar, en algún momento la ciudad se va a consolidar, se va a renovar, se va a renovar el tejido, y eso nunca pasó, y en el medio pasaron 100 cosas más, y creo que ahí nos quedamos como en el gris de cómo encontramos la ciudad hoy, como esa idea de la ciudad continua de las casitas, ok, pero la de los edificios, como en muy pocos lugares pasa. Y es algo que creo que no reconocemos de nosotros mismos. O sea que, bueno, ahora el código cambió, ¿no? El código busca solventar eso. No sé si tenés algo para decir. Yo quería agregar algo de eso. También siento que por momentos es como esta carrera en que nunca se llega. Como es el problema de las medianeras para el código nuevo, que es el código de edificación que se aprobó en el 2019, ¿digo bien? El problema de la ciudad hoy fuese en las medianeras. Es un problema que no sé, es viejísimo. Es como que la relación de la arquitectura y esa vinculación con los planes urbanos y con los códigos, falta una conversación. Como siempre se están mirando cosas distintas y los tiempos de una cosa, si bien los tiempos de arquitectura son larguísimos, los tiempos de los códigos y las modificaciones urbanas son todavía más largos y se genera un vacío ahí que me parece interesantísimo como discutir. Pero uno ahora empieza a ver como las arquitecturas que empiezan a surgir es casi como un esbozo así muy preliminar, ¿no? de esta nueva idea de ciudad que se plantea con el nuevo código de edificación, que de repente pareciera que todo, viste, hay que enrasarlo, tenés que mover 3 metros porque no podés dejar ni un pedacito de medianera. Es como, ¿qué estamos discutiendo? O sea, ¿cuál es el punto ahí? Pero sí, me parece, es una reflexión, no tengo ningún tipo de conclusión sobre esto, pero es algo que pienso muy seguido, ¿no? Como cómo se pueden vincular de una forma más coordinada esos dos mundos que deberían estar mucho más unidos y están completamente cindidos, ¿no? Es que esa es la línea donde como lo individual y lo colectivo fricciona. Es como es el lugar donde, no sé si hay blanqueo de plata, ¿por qué no hay blanqueo de medianeras? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo y decir, si acá nunca nadie va a construir, nos ponemos de acuerdo, podemos hacer una ventana y ventilo y me entra el sol del oeste y le miro el jardín a la persona al lado y no pasa nadie, no se muere nadie, o sea, es como blanqueamos otras cosas, pero esa idea como de no, me tocas lo de al lado, no, acá está el código, tengo que estar como encorsetado así, es ridícula. Blanqueo de medianeras. Blanqueo de medianeras, me gusta. La voy a proponer. Algún vendedor de carpinterías de vidrio me la va a auspiciar, ¿no? Como blanquea tu medianera. Punchi, me gusta. Blanquea tu medianera con aluar. Hola, bienvenidos. Me gusta mucho lo que han hablado. Quería matizar un poquitito lo que dijeron sobre las medianeras, en los cuales los arquitectos han tenido bastante responsabilidad en eso y no se han ocupado mucho, porque desde empezar con el código que planteaba utópicamente
una ciudad de 320.000 o 300 y pico de mil parcelas que se iban a uniformar en el tiempo, y son 300 y pico mil decisiones individuales que van haciendo, no sé, la ciudad en un siglo se podría emparejar. Pero eso, además, las medianeras traen el tema del perfil urbano también, porque es así. Yo me acuerdo que tenía un proyecto de aplicarle un pentagrama musical, un sistema musical ligado a la altura de los edificios, a ver, que se llamaba la calle Kant, mi calle Kant. O sea, cada cuadra, a ver qué sonidos daba, digamos, ¿no? Aplicándole varias capas también de sonidos. Bueno, uno podría usar la historia, los materiales, el aventanamiento, etc. Y lo que me llama la atención es que no se menciona acá uno de los factores principales en la producción de la vivienda mayoritaria, como es la inversión. Bueno, el trazado determina, pero dentro de eso está el código con una utopía y los inversores que, bueno, quieren sacar. La ley de propiedad horizontal es un hito importantísimo que ha producido viviendas pequeñísimas comparadas con otros países, habitaciones chicas y que la gente se ha adaptado a esos factores que de extracción, digamos, hoy se llamaría un extractivismo, de sacar el mayor rédito que eso fue la propiedad horizontal en los barrios, ha arruinado barrios enteros, ¿no es cierto? Y los arquitectos no ha habido control de calidad, de superficie, nada. En los códigos, en realidad, la normativa se va acoplando con los deseos de inversión. Y ahora vamos a pasar a una nueva etapa, esta sí, de ciudad global, en donde van a aparecer nuevos prototipos, ¿no es cierto? Toda la costa va a ser tipo Puertos Maderos, toda la costa, o sea, la apropiación de los mejores lugares o reserva del lugar o porque para vivir los que tienen medios suficientes, y después el resto de la ciudad viviremos en casa, en la parte amanzanada, hacinados, con medianeras y con perfiles así. Y el espacio público que no se considera mucho como propio. Y eso también es así, lo que ella dice de refugiarnos adentro, porque afuera es de todos, pero no se siente que es de nadie, como se suele decir. Yo creo que me encantó el aporte y el comentario para traer lo del código y dos temas, el del perfil urbano, pero quería tamizar un poco la idea esa final del hacinamiento, como también vivían unos pocos antes en ciertas partes de Buenos Aires, y hay algo del código, de las modificaciones del código, y la habitabilidad del código no es mala, no es una situación de hacinamiento. Sí, se ha ido como modificando posteriormente, pero hay algo de la ciudad densa, colectiva, del departamento que tiene sus buenos momentos en Buenos Aires, tiene barrios, que incluso como no por su poder adquisitivo, sino más por el otro comentario que haces de que se consolida, digo, los buenos momentos que tienen son en los cuales se consolida ese código, se consolida esa manzana. No sé si, sí. Yo creo que está describiendo un típico problema de evolución y densidad en las ciudades. De hecho, todos nosotros llegamos acá a robarles el lugar a otros, ¿no? Porque la ciudad de Buenos Aires es cada vez más densa. O sea, aunque no crezca tanto en población, sí crece en densidad. ¿Está bien? Y podríamos decir que los habitantes de la ciudad de Buenos Aires no somos solo los que dormimos acá, sino todos los que venimos o vienen durante el día a visitarla. Pero pasa en todas las ciudades esto. De hecho, nos podemos quejar de lo pequeños que son los departamentos, pero son mucho más grandes que los de Tokio y son mucho más grandes también que los microdepartamentos que hay, por ejemplo, en el centro de Madrid, que son la partición de antiguas casas que las parten en 20 metros cuadrados y que cuestan... Ahora el código permite 18 metros cuadrados. Sí, sí.
Pero pensemos que también puede ser la oportunidad de alguien que pueda tener una vivienda y que se pueda hacer esa la solución para gente que, la última imagen de Javi, ¿no? Que viven familias de 9 personas en 60 metros cuadrados, con lo cual el hacinamiento es peor. Entonces, no vengo acá a hacer publicidad del código, ni mucho menos, porque me parece que, a diferencia del romanticismo que hay acá con la no medianera, yo no estaba tan mal con las medianeras de Buenos Aires, y me parece que se puede, con el nuevo código que aspira a tener una ciudad más afrancesada, toda ordenada, como describía Josefina, como describía Josefina, no sé si es nuestra identidad esa tampoco, con lo cual encuentro cierta también posibilidad de tener ese otro tipo, digamos, de cariño con la ciudad despareja, híbrida de nuevo, hecha por partes, con capas que se van superponiendo de arquitecturas que tienen ya 100 años, con algo nuevo, etc. Si usted hacía usted hacía una mención a un tema que es la calidad. ¿Está bien? Pues tampoco estoy en contra de que se desarrollen nuevos barrios en el borde de la ciudad, pero la calidad y el acceso y también la posibilidad de mixturar, ¿no? De que todo no sea para un selecto grupo de personas. Pero en la calidad está, creo, la ventana que tenemos todos para poder vivir mejor. Y ya esto no es que esas personas que pueden acceder a comprar una propiedad, sino también quien pasa por la calle, ve un edificio, ve el sol, el edificio es amable con los retiros necesarios para poder iluminar el suelo, la calidad del espacio público, la calidad de los parques, etc. Y para eso sí es importante mejorar esta conversación que estamos teniendo y extenderla. Me parece que si nosotros tuviéramos más conversaciones sobre qué hacer con las medianeras, no hubiese salido un veredicto de una oficina de la municipalidad que diga basta de medianeras, sino me parece que faltaba una discusión más profunda de qué hacer con la ciudad, si tiene que ser una ciudad de cornisas o no, etc. Y para buena noticia, hoy se pueden hacer con el nuevo código ventanas en la medianera, un montón. Era por acá. Sí, yo lo que quería plantear era algo que vos decías de que la gente vive muy para adentro y poco con sus vecinos y su entorno. ¿Será porque vivo en Colegiales y transito mucho Chacarita y hay como 2 spots donde esto como que quiebra la lógica de la ciudad? Uno es el edificio ese que está por Olleros, que tiene ese patio central donde todos sienten que viven en una vecindad, y el otro es el de Parque Los Andes, que es casi una manzana, donde esta lógica se quiebra, pero al mismo tiempo se vuelve como un gueto, porque después esos departamentos se venden entre conocidos y no es que salen después a integrar nuevos vecinos, digamos. Entonces, nada, ¿cómo veían por qué estas posibilidades no son tan frecuentes ahora? Estos son ensayos tipológicos muy poco porteños, por decirlo de una forma. Igual se escucha, ¿no? Son poco... perdón. Son ensayos tipológicos los que vos mencionás, que es la arquitectura del pasaje o la del micro barrio que genera el complejo de los Andes, que son singulares, ¿no? Que no forman parte, digamos, de la cotidiana entre medianeras, etc. Pero no, solamente eso quería aportar. No, a mí me interesa tu comentario porque creo que el valor que tienen esos edificios tiene algo que ver con la época en que fueron hechos, digamos. Es decir, que tienen ciertos materiales, que tienen ciertas disposiciones que se valoran, ¿no? Lo que no ha habido tal vez son las condiciones para reproducir eso más intensamente en aquel momento, pero ahora ha sucedido, por ejemplo, en las zonas suburbanas, ¿no? Es decir, en una configuración
ahora no me acuerdo los nombres, ¿no? Pero por ejemplo una manzana entera edificada con un gran patio en el centro, ¿no? Y que son todos departamentos que comparten ese espacio. En Coglan se hizo uno que lo hizo Edgardo Minón, después hay otros en San Isidro, Vicente López, es decir, más suburbanos. Y son configuraciones donde hay una vida comunitaria mayor, obligatoria, digamos, un poco, ¿no? Más compartida. Pero creo que en ese caso, que los que vos mencionaste, hay algo cultural, algo de decir, bueno, yo no vivo en un lugar que no tiene personalidad, que no tiene, que es uno más. Vivo en un lugar que tiene una identidad, que tiene un carácter, que tiene, al cual me siento pertenecer, digamos, ¿no? Y esa identidad no es tan fácil de reproducir, digamos. Eso me parece que es el valor clave ahí. No tanto el hecho de que tenga un patio y que sea compartido, que colabora mucho, ¿no? Pero que tiene una personalidad, que tiene una identidad, que no es un edificio anónimo. Pero ¿puedo hablar sin micrófono? No. La cámara. Sí. No, lo que quería decir es que, a ver, creo que a veces sobrevaloramos la cuestión de la prolijidad, de no sé, entonces en la identidad también, cuando hablamos de identidad, estamos como criados en el esencialismo, uno puede ser una sola cosa, y quizás un poco retomando lo que tiene la muestra, es esta mirada más contingencialista, podemos ser una cosa y ser otra a la vez, y creo que en eso radica quizás a veces la riqueza de algo. ¿Por qué tenemos que buscar tener un perfil parisino, digamos? No, somos eso que somos, que además ¿por qué somos eso? Por el mercado inmobiliario, somos eso porque hay algo que no se habló mucho en general, que cuando hablamos de las viviendas y todo lo miramos desde una cosa medio poética, pero en el medio está el mercado, y el mercado es el que te marca un montón de cosas que a veces no tienen que ver ni con el arquitecto de cómo piensa la vivienda, ni con el usuario de cómo... y después también hay cuestiones que la cruzan desde tradiciones, no sé, a ver, un ejemplo en San Juan. Yo soy de San Juan. Es muy difícil sacarle a los, digamos, a la gente, a los comitentes, digamos, a la familia que te pide una casa, sacarle el tema del garage al frente de la casa. ¿Por qué? Porque para ellos es la forma de mostrar que tienen la camioneta, la mejor camioneta. Entonces, a veces no tienen plata para una buena casa, pero sí van a tener adelante la camioneta, que es la mejor. Entonces, todas esas cosas nos van... todo eso hace ciudad también, hace ciudad los deseos de uno, las ambiciones, el mercado, y somos eso. Y, a ver, no creo que tengamos que ser una cosa perfecta, ni buscar más de lo que se ve, que es lo que somos, básicamente. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo escuchando las opiniones de todos y todo lo que expusieron, que la verdad me pareció muy enriquecedor, muchas gracias, quería consultarles si consideran que en Buenos Aires, en la ciudad, se puede seguir perpetuando lo argentino teniendo en cuenta lo individual, lo para adentro que habitamos, y que por ahí en otras ciudades del país, yo soy cordobesa, entonces tengo algo para comparar quizás. Y también otro factor que quería agregar, que creo que todavía no lo conversamos, pero sí Sebastián lo trajo a colación, es el tema del cambio de paradigma con respecto a la globalización y a lo rápido y efímero quizás que es el cambio. Cómo vamos absorbiendo referencias o, por ejemplo, no sé, cuando diseñamos, viene un cliente y te trae una foto de Pinterest o de un edificio que visitó afuera, o un poco lo que comentaba Fernando de la arquitectura culta, que es como atemporal y a la vez a la que no le puedes asignar un lugar específico. Quería consultarles si teniendo en cuenta, o su opinión, teniendo en cuenta todos estos factores, si en Buenos Aires ven viable mantener y resignificar lo argentino. A mí me encantó lo que dijo Fernando de lo argentino es inescapable.
Y me parece que de lo que te llega en Pinterest a lo que encontrás en el Corralón y a lo que entra en el 866 te queda un argentino. O sea, es como mirando para afuera con lo que tenemos a mano en la parcelita. Es el chalet en un momento, ahora será el edificio de Zaha Hadid, pero es como... es muy poco cambiante la ciudad en el fondo, ¿no? 3 ingredientes esenciales. La tríada vitruviana. Sí, yo coincido, es ineludible. O sea, de hecho, me parece que, no sé si sos arquitecta. Sos arquitecta. Por supuesto, desde muy temprano, cuando empecé a dar clases, eso era, digamos, esto fue principio del 2000, ¿no? Donde la globalización empezó a pegar un poco más fuerte por la llegada de Internet, más que nada, a las facultades. Era un tema de discusión muy importante, ¿no? Como de no perder la identidad argentina. Y es algo que, claro, como alumno o docente joven, a mí me dormía. ¿No? Me dormía olímpicamente. Cuando se empezó a hablar de eso, yo me tiraba a dormir mentalmente la siesta. ¿Está? Pero no. Pero tiene que ver un poco con entender esa condición de algo ineludible, ¿está bien? Y cuando uno tiene algo que no puede, digamos, que no puede escapar, yo creo que a mí eso me relajaba mucho a la hora de proyectar, a la hora de tener libertades para proyectar y no tener un ancla que dice, no, tengo que ser argentino, tengo que ser así, porque te empezás a aferrar de cosas que tienen que ver con estereotipos o consignas falsas sobre lo que es ser argentino. ¿Está bien? Y me parece que cuando uno visita la ciudad con extranjeros, ¿no? Y dice, no, los halls de Buenos Aires son una delicia, como que lo ven increíbles, ¿no? Y las veredas todas distintas. Y vos decís, yo paso siempre por acá y sí, son lindos, pero y las veredas son todas distintas, porque, bueno, en Madrid no son distintas, en París son todas iguales, las mantiene Entonces hay situaciones que uno no ve y las tenemos asimiladas como que, no, esto es... Pero en realidad yo creo que lo que tenemos que hacer para entendernos es salirnos de mirarnos un poco y mirarnos como si estuviéramos mirando desde un satélite y podernos mirarnos de una forma mucho más amplia y mucho más crítica. Crítica en el sentido no para criticarnos, sino de la real dimensión de la crítica en el arte. Me parece que si uno puede ejercer esa crítica sobre qué es lo que hacemos, naturalmente las condiciones en las que estamos y también nuestra cultura nos va a hacer que seamos lo que somos. Bueno, sí, no era para cerrar. Hay una más. Bueno, hacemos una más y ahora sí. Buenas tardes, noches, no sé qué es ahora. Quería por ahí retomar varias cosas que dijeron varias personas y por ahí es una reflexión un poco enroscada, pero me interesaría saber qué piensan. Yo creo que hoy ser argentino es un poco ser más para afuera que para adentro y buscar la atención de afuera sin tener una identidad propia, que si bien me parece muy acertado lo de decir que lo argentino es hacer lo que podemos con lo que tenemos mirando para afuera, pero por ahí hacer un nexo entre lo que está pasando con el mercado inmobiliario hoy en la ciudad de Buenos Aires y lo que está pasando con los recursos naturales en el país. Yo noto que más allá de la obra de algunos arquitectos, arquitectas, entre los que están ustedes y colegas que todos más o menos estamos mirando, hay un volumen de producción de ciudad que pasa por afuera de este circuito y que un poco, esta señora que no sé su nombre, pero hablaba de la calidad. Entonces, ¿qué ciudad estamos haciendo si el código orienta a hacer cada vez unidades más chicas y vivir más de A1 que de A2 o de A3 o de A4?
que si bien entiendo que hay ciertas cosas como que hay balcones y demás, que son muy de Buenos Aires, y están los halls, que son muy de Buenos Aires y demás, tengo como cierta preocupación de qué es la ciudad que vamos a tener de ahora en adelante, si el mercado es el que rige la ciudad. Mirá, pero el mercado no va a regir nunca que vos elijas ese departamento, ¿está bien? De hecho, hoy lo del código permite hacer departamento no sé cuántos metros, 25, y yo participo de ese mercado activamente. No tengo un cliente que me pida un departamento 25, de hecho todos cada vez quieren más grandes hoy en día, y no hay muchos edificios de 25 metros cuadrados haciéndose. Por eso el código es una especie, digamos, como... es como el estadio de fútbol donde jugamos, ¿no? Pero después están los arquitectos, los profesionales, no solo los arquitectos, sino también los que desarrollan, los que participan de esos negocios que vos decís, que son los que juegan el juego, ¿está bien? Y después están los usuarios, los consumidores, que son los que arbitran ese juego, ¿está bien? Yo no creo que el mercado regule esas condiciones. En un mercado desregulado como el nuestro, también como el mercado globalizado, esos temas son muy orgánicos y se van construyendo poco a poco, y por más que el código hoy diga que hay microunidades, eso va decantando y el tiempo va diciendo, y hay también muchos casos erráticos de desarrollos que experimentan con seguir el código y se la terminan poniendo, ¿no? Hoy el código, por ejemplo, te permite hacer plantas súper profundas, porque claro, ya no es más por una condición de aire, etcétera, y te da unas condiciones muy profundas. Y no por eso los edificios van a ser todos profundos, porque no va a haber una persona que elija vivir en esas unidades tan oscuras. Entonces, yo creo que hoy, que en realidad la autorregulación de las cosas tiene que ver con que hoy más que nunca la posición de la gente, de los usuarios, de quienes eligen habitar esos lugares, es más crítica que antes. Y tienen esa potestad que tienen de poder elegir algo, ¿no? Y más en un mercado tan deflacionado como el nuestro, está bien que hay muchísimo para elegir, desde cosas usadas como ese PH que mostró Javi, que era haciéndole unos agujeros, es una cosa espectacular, o un montón de departamentos por la zona de Colegiales o por donde quieras. Me parece que hay, en realidad, yo lo que me gustaría cambiarle a tu pregunta o a tu propuesta tiene que ver con cambiarle a los actores que son los que tienen el rol clave en cómo se deciden esas cosas. Para mí esos son, por un lado, los profesionales que están metidos en la gestación de los edificios, arquitectos, inversores, gente que está metido en la configuración de esos ámbitos, y por otro lado, los que tienen la última decisión, que es la gente. Y me parece que la gente está mucho más empoderada de lo que creen en ese sentido. Me parece muy bueno el comentario. Dijiste algo como que hay mucha producción que pasa como por fuera de esta mesa chica disciplinar, y yo ahí digo, Buenos Aires ya está hecha. Yo no creo porque es como volver a pensar que en el código de los nuevos edificios, ¿qué se van a hacer? Van a haber un montón de oportunidades, y el crecimiento de Buenos Aires, ahí no está la nueva urbanidad argentina. La nueva urbanidad argentina está o en las ciudades intermedias del interior o en el tercer cinturón del conurbano. Y ahí lo único que importa, desde mi punto de vista, y ya es político, es realmente la política de Estado. Porque ya sea Nordelta o los Procreares que te dan una cantidad de plata donde te tenías que ir a comprar un terreno en un lugar que no estaba urbanizado. Entonces, me puedo comprar este pedazo de tierra, pero en un lugar que no tiene calles, no tiene cloaca, el sueño de la casa propia, el Estado impulsando el sueño de la casa propia. O los municipios, hablamos de código en Buenos Aires, de todo lo que puede pasar, pero la gente, ¿cuál es el código de Nordelta? Ya sea en relación al suelo y la absorción. Y de vuelta, no para ser crítico de ninguno de esos dos modelos, pero ahí sí me parece que está más la producción de ciudad
que en el nuevo edificio de 866 que tiene ventanas en la medianera o que tiene un patio más profundo. O sea, me parece que la batalla de esa nueva ciudad está allá y no acá. Y acá, ¿cuánto más va a pasar? ¿Una cornisa más? No, pensaba... La señora no cree. Pero lo que sí creo es que la arquitectura tiene una responsabilidad muy grande y los arquitectos no sé cómo es el orden de los factores, pero en haberse retirado de un montón de circuitos. Digo, hay una cultura arquitectónica que está muy empobrecida y creo que eso es bastante indiscutible en ciertas formas, o está muy discutida en nichos muy chicos, y ahí creo que situaciones como esta exposición, o que creo que es la primera exposición de diseño y tangencialmente arquitectura también del museo, pero mismo de las universidades y de ir a estudiar la producción local, me parece que es importantísimo para generar, porque de nuevo, edificios de 866 con 40 metros de fondo se construyeron siempre en Buenos Aires, algunos buenísimos, algunos pésimos, digo, y también es responsabilidad de la arquitectura como mostrar y estudiar nuestra arquitectura. Sí, pero los buenos y los malos también, pero entender por qué los buenos son buenos, los malos son malos, y para eso también significa generar todo un contenido, publicaciones, exposiciones, estos espacios de reflexión. Digo, puede sonar muy romántico, pero creo que son más allá del mercado y digo, hay una responsabilidad arquitectónica y de la disciplina de poner ciertos temas sobre la mesa que por momentos no se discuten. Estamos, ¿no? Sí, entonces si no se nos va a hacer muy tarde. Bueno, muchas gracias a todos por venir, espero que lo hayan disfrutado y gracias de nuevo.